Los proverbios del rey Salomón. Proverbios capítulo 1, versículo del 1 al 6. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Padre, gracias por mirar este libro tan maravilloso. Guíanos, Señor, en tu verdad eterna para poder entender estos dichos, estos proverbios en nuestras vidas. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los proverbios del rey Salomón. Los proverbios del rey Salomón. El libro de los proverbios es una colección de sabiduría práctica de la vida que se da principalmente en declaraciones breves y memorables, aunque es parte de un cuerpo de literatura sobre sabiduría más grande que incluye el libro de Job, los Salmos, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. El libro de los Proverbios es único. Los proverbios enseñan sabiduría a través de puntos breves y principios, pero no deben considerarse como leyes o promesas universales. El rey Salomón fue el rey de Israel famoso por su sabiduría. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3 al 13, el rey Salomón le pidió a Dios sabiduría para guiar al pueblo de Dios. Dice así: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios: pide lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levanta otro como tú. Y aún también te he dado las promesas que no pediste, riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Y posteriormente allí en Primera de Reyes vemos una notable demostración de esa sabiduría que tenía el rey Salomón.
En Primera Reyes, capítulo 3, versículos 16 y 28, dice: en aquel tiempo vinieron a él, al rey, dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ay, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotros juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo al que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no más, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada, y enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, señor mío, dad a ésta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra: ni a mí ni a ti partidlo. Entonces el rey respondió, dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. El propósito del libro de Proverbios es para entender sabiduría y doctrina. En la apertura de su colección de proverbios, el rey Salomón explicó el propósito de estos dichos de sabiduría. Ellos fueron y son para dar al lector atento sabiduría, doctrina, percepción y comprensión, y también es para conocer razones prudentes. La referencia a la vista, como también en Proverbios capítulo 3, versículo 21, implica que estas palabras de sabiduría podían ser y fueron leídas, como lo indica Proverbios capítulo 3, versículo 21. Hijo mío, no se aparten de estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Y también el libro de Proverbios es para entender sabiduría. Es útil recordar la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento. Uno puede tener conocimiento sin sabiduría. El conocimiento es la recopilación de hechos. La sabiduría es el uso correcto de lo que sabemos para la vida diaria. El conocimiento puede decirnos cómo funcionan los sistemas financieros. La sabiduría nos indica cómo manejar un presupuesto apropiadamente. Y también el libro de sabiduría o el libro de Proverbios es para recibir el consejo de prudencia. El libro de Proverbios es algo así como una escuela de sabiduría. Venimos al libro de Proverbios abriendo nuestros corazones y nuestras mentes, recibiendo su enseñanza. Si lo hacemos, se mostrará cómo la justicia, el juicio y el flujo de equidad de nuestras vidas. También es para dar sagacidad a los simples. El simple no tiene educación y necesita instrucciones. La sabiduría del libro de los Proverbios hará que el joven inexperto sepa qué hacer y cómo hacerlo durante la vida. Dará al joven conocimiento, dará al joven discreción. También el libro de sabiduría o el libro de Proverbios nos indica que oirá el sabio y también este sabio aumentará el saber. El libro de los Proverbios no es solo para los simples e inexpertos. Incluso un hombre sabio encontrará mucho para ayudarlo y guiarlo si solo lo escucha. Incluso un hombre comprensivo puede obtener el sabio consejo
del libro de los Proverbios. También el libro de los Proverbios para entender proverbio y declaración. La sabiduría del libro de los Proverbios también puede ayudarnos a resolver problemas difíciles y algunos de los enigmas de la vida. La palabra declaración es originalmente la palabra hebrea melishach, que se refiere a algún enigma. Etimológicamente hablando, el proverbio, la palabra hebrea mashal, es una palabra echada por delante, aunque dicho vocablo significa sentencia o refrán que contiene un consejo o una enseñanza moral. Así pues, en el libro del rey Salomón encontramos una gran variedad de consejos o enseñanzas morales de suma importancia para el hombre, pues a diferencia de los dichos que el hombre mismo ha ideado, los de estos libros son de origen divino. Los proverbios del rey Salomón fueron escritos por un hombre sabio. Fue hijo del rey David y Betsabé, como lo señala 2 Samuel capítulo 12, versículo 24. Y consoló David a Betsabé, su mujer, llegándose a ella y durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. También el rey Salomón fue el tercer rey de Israel cuando esta era una nación unida, el Reino Unido, como se le denomina. Fue ungido rey cuando el rey David era de edad avanzada, como lo señala Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubría de ropa, pero no se calentaba. Y como también es señalado en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 28 al 35. Entonces el rey David respondió, dijo, llamadme a Betsabé, y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Dios que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señora el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, el profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joaída. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey le dijo, tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor, montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompetas diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrán y se sentarán en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Dios lo bendijo grandemente cuando pidió sabiduría y no riquezas, como lo hemos leído en Primera de Reyes, capítulo 5, hasta el versículo 15 aproximadamente, lo hemos leído. A partir de ese momento, el rey Salomón llegó a ser conocido como un hombre con gran sabiduría. El libro de los Proverbios es evidencia de toda la sabiduría que recibió de parte de Dios. Los proverbios del rey Salomón son útiles para todas las épocas. Como en los días del rey Salomón, hoy en día hay gran necesidad de sabiduría. Esta falta de sabiduría está destruyendo la vida de millones de jóvenes, como también al mismo tiempo millones de adultos, y consecuentemente esto llega a su familia. Lamentablemente la sabiduría afecta también a muchos creyentes. De allí como lo vemos, como lo indica el apóstol Pablo, exhorta, tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensan lo que hacen y no como necios. Escrito en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Mirad pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
La exhortación del apóstol Pablo hace evidente la necesidad que tiene el cristiano de conducirse con sabiduría ante un mundo insensato y apartado de la voluntad de Dios. Debemos ocuparnos en la sabiduría que proviene de Dios, es aprovechar bien el tiempo. ¿Cuántos creen que pierden el tiempo al estudiar, aprender y meditar la palabra de Dios? A veces se invierte más tiempo en la televisión o en conversaciones mundanas o más metido en el internet o en nuestros celulares más que en nuestras actividades espirituales. ¿Cuánto tiempo ya han perdido ya? Es tiempo de acabar con tanto desatino. Los proverbios del rey Salomón nos proveen sabiduría, como lo señala Proverbios capítulo 1, versículo del 1 al 4, se habla del propósito del libro. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Para entender sabiduría y doctrina, como lo señala Proverbios capítulo 1, versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. La palabra entender es traducción del hebreo yadá, la cual significa saber por observación y reflexión y saber por experiencia. Es el fruto que hay en tales acciones. Uno adquiere la sabiduría de quien ha llevado a cabo el ejercicio para obtenerla y llega a tener sus conocimientos, sean por reflexión o por la experiencia de la vida. Luego el libro de los Proverbios nos proporciona sabiduría y disciplina, es decir, el conocimiento y la habilidad para tomar decisiones correctas en el momento oportuno. También para conocer razones prudentes, como lo indica Proverbios 1:2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. El libro de los Proverbios nos hace personas razonables, personas prudentes, personas entendidas. También para recibir el consejo, prudencia, justicia, juicio y equidad, como lo señala Proverbios capítulo 1, versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. El libro de los Proverbios fue escrito para que tomásemos del libro de los Proverbios todo lo necesario para llevar una vida con prudencia, una vida razonable y una vida justa. También el libro de los Proverbios para dar sagacidad a los simples. Proverbios capítulo 1, versículo 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. La palabra simple hace referencia a las personas ignorantes o sencillas. Un simple es a quien se le puede engañar fácilmente. Ellos también reciben beneficio, pues del libro de los Proverbios aprenden astucia, aprenden prudencia y aprenden discreción. También para dar inteligencia y cordura a los jóvenes, como lo señala Proverbios capítulo 1, versículo 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Los jóvenes, a pesar de su inexperiencia en la vida, también pueden llegar a ser inteligentes, también pueden llegar a ser sobrios, también pueden llegar a ser prudentes en su manera de vivir, de tal manera que parecerá como si fuesen hombres de experiencia. No necesitamos pues pasar el tiempo de nuestra vida tratando de adquirir sabiduría por medio de la observación o por medio de la experimentación. El libro de los Proverbios nos proporciona de ello. Cuán valioso y cuán maravilloso es este libro. En conclusión, los Proverbios de Salomón fueron escritos por un hombre sabio, son útiles para todas las épocas y nos proveen de sabiduría para nuestro diario vivir. ¿No quisiera usted ser un hombre sabio? Bueno, el libro de los Proverbios es la fuente de dicha sabiduría. Basta solamente con tomarla, leerla y llevarla a nuestra vida. Si usted tiene planes de leer la Biblia para mejorar su estilo de vida, como su relación con su prójimo, el libro de los Proverbios será un fiel aliado para usted. Léalo y vuélvalo a leer. Medite en sus eternas palabras y sobre todo practique lo que el libro de Proverbios le enseña y usted aprenda. Dios les bendiga. Padre,
Gracias por este maravilloso libro. Ayúdanos a entenderlo, a comprenderlo, Padre, y sea de beneficio para nuestra vida. Padre, gracias. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.